Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Catherine y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. El día de hoy les traigo un video con 7 fragancias árabes con estilo gourmand, pastelería, bakery, cosas horneadas, texturas cremosas, cálidas, acogedoras. Son perfumes para bajas temperaturas. Acá en Chile estamos en verano, pero la mayoría de estos perfumes son lanzamientos recientes y no puedo esperar a mostrárselos en verano. Y además, muchas de mis seguidoras y seguidores son del hemisferio norte, donde también ahí están en invierno y por lo tanto ellos sí van a poder ir y utilizar estos perfumes. Bueno, les cuento que el primero que les traigo es uno que es de la Casa de la Tafa y se llama Brioche Vanille. Esta fragancia es bastante polarizante, es un perfume que tiene... hay gente que lo ama y hay gente que no lo ama. Y les muestro su botella, que es bastante especial. Acá tenemos una maceta o un macetero con unas ramas y un pan brioche. Después de ver sus notas, yo entendí por qué tiene este diseño. Te cuento que sus notas de salida son pan brioche, fresia y bergamota. En su corazón tenemos heliotropo y abeto balsámico. Y en su base tenemos vainilla, benjuí y praliné de avellanas. Te cuento que este perfume es muy difícil. Es una fragancia que es gourmand, pero tiene ciertos toques que contrastan con lo gourmand, que no lo hacen ser un perfume meramente de pastelería, dulce, no. Te cuento que cuando lo atomizas por primera vez, lo que yo sentí fue un aroma a pan, pero como a la masa leudando del pan, el aroma a la levadura del pan. Sentí un leve dulzor y un aroma vainillado. Era una fragancia que no sabía cómo la iba a usar, que la compré por curiosidad, porque hay muchas opiniones sobre él, y también porque vi que el contraste de sus notas era bastante interesante para mí. Bueno, te cuento que han pasado más de 2 meses, lo he vuelto a probar y esta fragancia cambia y mejora con la maceración. Si bien es cierto, sigue sintiendo el aroma del pan brioche con este toque como de levadura más sutil, logra sentir como que este pan está en el horno, calientito, recién hecho, y tú puedes sentir por toda la casa el aroma a este horneado, pero además logras sentir una cremosidad y un toque resinoso avainillado. También se siente en el secado el toque del abeto balsámico. El abeto balsámico le da un toque como alcanforado, verde, como si fuese aroma a bosque. Es como estar en una cabaña en el bosque donde están preparando pan y es un día bastante nublado, húmedo, en el cual tú tienes esa sensación como de estar rodeada de árboles, como que tu casa está muy aislada de la civilización y también tuvieses una fogata encendida. Esa sensación me da. Así que la verdad que sí me gusta actualmente, sí lo compraría, pero algo muy importante, no es un perfume para comprar a ciegas porque tiene bastante polaridad. El próximo que les traigo es uno de la casa de Paris Corner de la línea Ministry of Gourmand y les estoy hablando de Creamy Biscuit, galleta cremosa. Viene aquí dentro. Al atomizar el perfume, lo primero que vas a sentir es el aroma de una galleta de mantequilla. Te voy a contar sus notas. Sus salidas son justamente galletas de mantequilla, en su corazón coco cremoso y en su base tenemos vainilla, azúcar y haba tonka. Este perfume es netamente una fragancia de galletas de mantequilla. A mi olfato se sienten como galletas de mantequilla que en la preparación le aplicaron ralladura de naranja. Siento un toquecito cítrico, pero dulce, pero leve, sutil, como que está dentro de esta masa. Y también logro sentir el aroma salado de la mantequilla. Es una sensación bastante cálida, densa, espesa. Es una fragancia que tiene una salida alta. Tiene esa calidez perfecta para días fríos. Esta galleta, tú con la evolución del perfume vas sintiendo como si la untaras o la metieras dentro de la leche. Esa sensación de primero galleta crujiente y después galleta húmeda por la leche de coco es bastante gourmand, abre tu apetito, pero es bastante pesado el perfume. Así que tienes que tener en consideración que es un perfume altamente lineal. Esto no va
a cambiar y por lo tanto podría llegar a agobiarte. A mí me gusta, pero sé que no es un perfume de compra a ciegas. Vamos por el tercero. Es uno que lo traje aquí al video. No es un perfume nuevo, pero es una fragancia que es gourmand, pero con un giro. Les estoy hablando de Artisan Perfumery en su versión Brown Sugar. Este perfume es de la casa de Fragrance World. Esta tapa es como de plástico. Este perfume tiene una salida alta, muy alta. Te cuento que sus notas son vino tinto, dábana y frambuesa. En su corazón tenemos rosa, geranio y caramelo. Y en su fondo tenemos azúcar morena, pachulí y cedro. Bueno, te cuento que la salida es bastante marcada en el aroma a vino. ¿Y por qué te lo traje en este video? Porque es una experiencia, mira, es como un vino tinto que tú lo aplicas, lo sientes bastante punzante en el vino, con ciertos toques levemente amaderados. Puedes sentir el pachulí y el cedro, pero lo que más destaca en el inicio es el vino. Luego esto va transicionando y va apareciendo la rosa y el geranio. En este caso la rosa se siente junto al vino, pero se siente como los pétalos de rosa, pero flotando dentro de un caramelo espeso de vino. Es como si tú tomaras el vino, le pusiste azúcar, lo calentaste, generaste un caramelo de vino y sobre eso están las rosas aterciopeladas. Entonces es una experiencia gourmand bastante interesante, que en su salida te asusta un poco porque es muy boozy, es muy licorosa, pero después va tomando ese toque de caramelo espeso, denso, junto a la floralidad de la rosa. La frambuesa también le da un toque frutal, como si este vino hecho caramelo tuviese también algunas frambuesas por ahí dándole un poquito de acidez a esta mezcla. Así que es una fragancia bastante distinta. Tampoco es para comprar a ciegas, también es para días bastante fríos. Es un perfume que puede ser semiformal a formal y es perfecto también para usar en la noche. Un perfume que macera bastante bien, es muy fuerte y te acompaña varias horas. Les traigo otro que no se los había mostrado en el canal porque imita a un perfume de nicho que es Bianco Latte, y les había mostrado Eclair, ya que es dupe de Bianco Latte. Y bueno, les cuento que Taskin Caramel Cascade también es un dupe o una inspiración de ese perfume. Su nota de salida tiene caramelo fundido y leche tibia. En su corazón tenemos abatonca y miel. Y en su fondo tenemos almizcle y vainilla. Bueno, les cuento que este perfume tiene una salida muy alta, tiene una proyección muy alta. Es una fragancia dulce, cremosa, sientes el aroma como de un caramelo líquido, derretido, y también logras sentir los toques de miel. Lo que sí hay que tener en consideración que esta fragancia, cuando está nueva, tiene un aroma un poquito sintético. Hay personas que dicen que huele como a champiñón, a champiñones. Y la verdad que sí tenía un aroma un poquito extraño cuando lo compré. Ese aroma extraño es como Eclair, que también tiene ese toque como plástico, como a de goma, cuando está nuevo. Y con el tiempo se le va yendo. Bueno, este perfume también le va bajando eso, pero todavía lo tiene. Y esta fragancia debe tener como un año. Es como que fuese un postre de caramelo que está fundido con la leche tibia y con la miel. Se sienten esos tres ingredientes. Si tú me preguntas si Eclair se parece a Taskin Caramel, tienen la misma vibra, pero no son iguales. Lo más importante que yo considero este perfume es que tiene una intensidad muy alta. Este perfume es más fuerte que Eclair. Tiene mayor duración en piel que Eclair. Y siempre que lo he utilizado también me da cumplidos al igual que Eclair. Así que te diría que es una muy buena fragancia, pero tienes que tener en consideración que tiene esa nota un poco extraña que algunas personas no dejan de sentir y les es demasiado molesto. No es mi caso, a mí me gusta, pero tienes que tenerlo en consideración. Lo otro es que es bastante dulce y también que es un perfume pesadito, lineal. Sientes eso todo el rato del caramelo como un postre de caramelo y la verdad que no muta mucho.
Así que te diría que tengas en consideración que no es una compra a ciegas. Otro que tengo aquí, que es de la casa de Paris Corner también, es Date Caramel. Yo este perfume, yo les mostré Molten Caramel en un video y este me lo compré después porque me gustó tanto Molten Caramel que dije que debo tener los dos. Bueno, te cuento que este perfume es muy fuerte. Esta fragancia es, sin mentirte, una de las salidas más fuertes que tengo en mi colección. Es un perfume que llena la habitación. Aquí tenemos dátiles melosos, café y naranja. En su corazón tenemos caramelo, azúcar y benjuí. Y en su fondo tenemos vainilla, ámbar y sándalo. Esta fragancia abre, pesada, de inmediato, potente. Un aroma en el que tú sientes estos dátiles como si fuesen miel de dátiles. Sientes esa consistencia de la pasa de dátil en tu boca, un aroma pesado que tiene un toque un poco levemente a la fruta seca y acompañado de café. Aquí tú no tienes el aroma de café de repostería, más bien tienes un aroma como a café, como si tuvieses una taza de café junto a estos dátiles. También logras sentir ese toque dulce, cremoso, acaramelado. Es una fragancia que llena los espacios. Yo lo apliqué en mi casa y estuve como 2 días con el aroma donde lo apliqué de Date Caramel. O sea, de verdad es muy fuerte. Es algo muy importante que tienes que tener en consideración porque si tú eres sensible, si sientes que estas cosas tan fuertes son como medias químicas, sintéticas, podrías sentir eso. O sea, tiene ese toque como que son esos perfumes que no están tan pulidos, que son como, como que en tu cara el caramelo, en tu cara el dátil, te dan es una bomba fuerte, explosiva, que te despierta, pero de una manera impactante, un poco choqueante. A mí particularmente me gusta, pero siento que es un perfume que es para días muy fríos o realmente para la noche. No creo que este perfume sea para usarlo en el día. Debo destacar, sí, que la longevidad es eterna y como te decía, la potencia también es muy alta. Así que dentro de mi colección es uno de los más fuertes. Tiene que gustarte, sí, el aroma dátil como el aroma del dátil de Camra. Y también tiene que gustarte la nota de café, un poquito amarga porque se siente. El próximo que les traigo es uno que está muy de moda y les hablo de Dulzura de Paris Corner. Bueno, les cuento que este perfume lo compré como lanzamiento, ¿cómo se dice? Como compra antes de que llegue. O sea, lo pedí y todavía no llegaba al país y porque tenía tanto hype esto que yo dije tengo que conocerlo, probarlo. Ya, vamos a ver sus notas. Les cuento que esta fragancia tiene en su salida suero de leche y pimienta negra. En su corazón tenemos un pastel recién horneado, vainilla y crema batida. Y en su fondo tenemos almizcle y ámbar. Bueno, les cuento que este perfume yo lo atomicé por primera vez y lo primero que sentí fue el aroma como a un pastel, como a un bizcocho de pastel, a una torta de pastel con un relleno rojo, puede ser de frambuesa, por ejemplo, y sentí como esa humedad del bizcocho. O sea, el aroma del suero de leche yo lo interpreto como que este bizcocho está húmedo. La pimienta también la logro sentir. Le quita un poco, le da un equilibrio a ese dulzor tan extremo que tiene del pastel. Y además podemos sentir como si esa torta o ese pastel tuviese dentro esta crema batida. Es muy fotorrealista en lo que es un pastel. Hay personas que le encuentran aroma a palomitas de maíz. Y la verdad es que sí, pueden ser unas palomitas de maíz. Fíjate que para hacer un gourmand tiene ese toque salado que compensa junto a la pimienta al dulzor extremo de la vainilla. Tiene una calidez, un cuerpo, pero no tiene gran proyección. Es una proyección amplia, sí, mucho más que otros perfumes, pero no es tan fuerte como Date Caramel, no es tan fuerte como Pan Brioche. Es más utilizable. Este lo podríamos utilizar en otoño y primavera. Yo creo que en verano no. Yo la verdad he utilizado todos estos perfumes porque en mi trabajo hay aire acondicionado, así que no he tenido problema en poder hacer el análisis, ¿ya? Pero en calor esto es muy fuerte. Si ustedes quieren que les haga reseñas más intensas, más profundas de estos perfumes, díganmelo. Como les digo, son perfumes nuevos que he estado probando hace poco.
Pero como primera impresión te diría que no me mató. Esperaba como mucho más porque casi que es el perfume más vendido o más buscado del 2025 y todo el mundo habla de él. Entonces yo pensé que me iba a gustar más, pero la verdad es que no me mató. Es como cuando compré Eclair, siempre comparo con Eclair porque Eclair no fue un amor a primer olfato, fue como una decepción a primer olfato, pero después me gustó. Puede que pase lo mismo con Dulzura. Y el último que les traigo es el que más me gusta. Es una fragancia también lanzamiento 2025 y es mi querido Eclair Banoffee. Esta fragancia es dulce, cremosa, les cuento. En su salida tenemos plátano, banana y dulce de leche. En su corazón tenemos vainilla y crema batida. Y en su fondo tenemos praliné, galletas y almizcle. Es una fragancia que sale cremosa. Es un aroma a plátano, pero no te imagines un plátano artificial ni un plátano verde. Imagínate un mousse de plátano junto a este dulce de leche o manjar. Es el relleno perfecto del postre Banoffee. Si has probado ese postre, es sentir el mismo aroma. Sientes esa cremosidad del plátano junto al dulce de leche de relleno y en su base logras sentir un aroma a galletas, a bizcocho, más crujiente que este mousse. Se complementan bastante bien y puedes sentir como que arriba tenemos crema batida. O sea, es una experiencia gourmand bastante exquisita. Si tú me preguntas si se parece al Eclair, la verdad es que no se parece en nada. Y la diferencia es que aparte que este atomizador es espectacular. Al lado del Eclair, esta atomización es espectacular. Mejoraron mucho la atomización. Y la potencia, este perfume lo logré sentir fuerte desde el inicio, desde el primer día, no le faltó maceración, nada. O sea, aquí realmente pude sentir lo que no sentí con Eclair. Y tampoco tiene ninguna nota extraña. Es un aroma tan rico, te evoca completamente la banana. Si tú quieres un perfume que huela entre flores y banana, no. Esto huele muy fotorrealista a un postre, huele a la banana, huele a plátano y huele muy dulce, cremoso. No es hostigante, pero es muy gourmand. Y al igual que su botella, es como si tuviese aquí un caramelo derretido exquisito sobre esta crema batida que está sobre nuestro postre Banoffee. Así que si tú me preguntas, a mí me encanta. Siento además como si este plátano estuviese caramelizado, cristalizado. No sé cómo explicarlo. Exquisito. Así que lo recomiendo completamente. No es una compra ciegas para quienes no les gustan los perfumes de plátano o fruta. No es un frutal típico de verano, este perfume es primavera-otoño, pero ten en consideración eso, que el plátano lo vas a sentir de inicio a fin. La verdad es que no muta mucho la fragancia, después obviamente todos estos secan después a vainillados, cremosos en tu piel. Y es bastante, para hacer un vainillado dulce y cremoso, tiene su toque de limpieza gracias al almizcle. Así que Eclair Banoffee, de toda esta colección, el que más me gusta es Eclair Banoffee. Se los recomiendo, como les digo, si quieren algo realmente que huela fotorrealista postre, tienen que probar Eclair Banoffee. Y bueno, sin nada más que decirles, estos son los perfumes nuevos que tengo gourmand. Tengo que probarlos más, probarlos en mi invierno real, pero esas han sido como las primeras impresiones. Cuéntenme en los comentarios si tienen estos perfumes, déjenmelo todo aquí que yo leo todo lo que ustedes me colocan y sugiéranme algún otro. Tengo más perfumes gourmand que se los voy a traer en algún otro video para que así podamos seguir compartiendo y conociendo más de la perfumería. Les mando un tremendo beso, un abrazo, cuídense y nos estaremos viendo en algún otro video de perfumes. Chao, chao.